¿Qué es la novela picaresca? Durante el siglo de oro español apareció un subgénero narrativo que fue totalmente contrario a la estética de la época. Hablamos de la novela picaresca, un tipo de texto literario que surgió como rechazo al idealismo renacentista y con el objetivo de criticar a la sociedad española de la época. Con el Lazarillo de Tormes asistimos a la primera gran expresión de este subgénero narrativo, que tuvo un gran éxito durante los siglos XVI y XVII, tanto en España como en Europa. Surgió durante una época en la que, socialmente, España estaba inmersa en diferentes guerras y estrategias militares que hicieron que las zonas rurales del país estuvieran empobrecidas. Lo innovador de la picaresca fue que, mientras que la lírica y las novelas propias de la época idealizaban a los personajes, con este subgénero se pretendía mostrar la realidad española tal y como era. Una sociedad repleta de mendigos, de ladrones y de gente anclada en la miseria económica. Por tanto, podemos apuntar que este tipo de novela apareció en contraposición a las novelas idealizadoras, que eran tan abundantes durante el Renacimiento. Este fue el motivo por el que muchas personas bautizaron este subgénero como antinovela, ya que, además de mostrar una realidad penosa, también el protagonista de la narración era un antihéroe, una persona pobre, miserable y pícara, que vivía de forma marginada de la sociedad. Pero dicen que el origen de la novela picaresca en España se data con la muerte del rey Felipe II, el 13 de septiembre de 1598. Este fue el subgénero que los autores escogían para retratar la decadencia de la sociedad española de la época, con narraciones cotidianas y con personajes ilustres y bien vistos de la sociedad. La obra cumbre de la novela picaresca es, sin lugar a dudas y como ya he mencionado antes, El Lazarillo de Tormes, una novela que apareció en el 1554 y que fue el fiel reflejo de la corrupción que había en la sociedad de la época. El autor de la obra presenta personas emblemáticas de la época como curas, militares, etc. Cuando se publicó por primera vez El Lazarillo de Tormes, su anónimo autor difícilmente pudo prever la trascendencia que iba a lograr su novela, ya no solo porque inició uno de los géneros más característicos de la literatura castellana, sino también porque su creación iba a constituir los pilares de la novela narrativa. Por otra parte, por la problemática social, económica, ideológica e histórica que comportaba para indagar en la situación de la sociedad española del siglo de oro y con frecuencia censurar sus defectos. De ese modo, la picaresca ofrecía un inteligente, preciso y crítico documento escrito sobre la realidad española de los siglos XVI y XVII. Alberto del Monte estableció unos criterios de diferenciación que parecían prometedores y se refirió al género picaresco y al gusto picaresco. Para él, el Guzmán de Alfarache es la expresión del nuevo género de la novela picaresca. A pesar de la importancia que la novela de Mateo Alemán tiene en la creación del género, un concepto tan rígido e inflexible hace que queden fuera de la picaresca obras como El Lazarillo de Tormes, La pícara Justina y El Estebanillo González. Es particularmente significativo que se excluya de la picaresca el relato fundacional de la misma, El Lazarillo. De todos modos, tal exclusión suelen hacerla algunos hispanistas extranjeros, mientras que los españoles generalmente consideran esta novela como la iniciadora de la estirpe picaresca. Algunas de las características de la novela picaresca son: el personaje del pícaro como protagonista. Este personaje suele ser una persona que proviene de una clase baja o que vive marginado de la sociedad. El objetivo de este personaje siempre será el mismo, conseguir mejorar su condición social. Sin embargo, para conseguir su propósito deberá ser astuto y pícaro. Parodia del Renacimiento. Otra de las características de la novela picaresca más habituales es que los autores escribieran este subgénero narrativo para ofrecer una versión satírica de la novela idealista del Renacimiento. Y es que, ya solamente por su protagonista inicial, nos encontramos con un antihéroe que va totalmente en contra de los héroes literarios clásicos. Falsa autobiografía. Normalmente, las novelas picarescas están estructuradas como si una falsa autobiografía se trataran, y para ello se usan recursos como, por ejemplo, narrar los hechos en la primera persona del singular o con un tono de arrepentimiento que logra que empaticemos con su situación.
Novela moralizante. El hecho de que el protagonista nunca pueda mejorar en su vida tiene una intención moralizante, y es que el autor pretendió ofrecer un gran ejemplo de las malas conductas humanas a las que muchas personas de la ciudad pueden verse obligadas a cometer, pero, por mucho que lo hagan, nunca se termina premiando este comportamiento, sino que más bien se termina castigando con un destino y un futuro fijo. Tono satírico. Otra de las grandes características de la novela picaresca es que estos textos están escritos con un tono satírico y con una gran presencia del humor. Mediante esta voz humorística se consigue lanzar una voraz crítica a la sociedad de la época y, también, a la hipocresía que hay en todas las capas y los estamentos. Por eso, entre los autores que cultivan este género hay un gran uso de la ironía como recurso para mostrar una penosa realidad. Lenguaje coloquial e informal. Debido a que el protagonista de las novelas suele ser una persona de condición social baja y marginada, estas obras suelen estar escritas con un lenguaje muy coloquial.